Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Carlos y continuando con este curso sobre Project. En este capítulo iniciaremos un proyecto muestra en el cual explicaremos cómo se trabaja, digamos, en Project, ¿ok? Ya anteriormente hemos visto básicamente en manera genérica, digamos, o general, cada una de las pestañas, sus herramientas o que nos otorgaba, pero digamos, para esto vamos a utilizar ya a partir de este momento, digamos, algún ejemplo, un ejemplo práctico, ¿ok? Bueno, y vamos a iniciar primero que nada creando un documento. Vamos a irnos aquí a archivo, ¿sí? Vamos a ir a nuevo y vamos a abrir un documento en blanco, este que está aquí, ese proyecto en blanco. No vamos a utilizar de momento plantillas y vamos a crearla desde digamos, partiendo básicamente desde en blanco. Teóricamente un proyecto en blanco no tiene nada, pero en realidad sí tiene ya algunos parámetros preestablecidos que son los que tienen por default. Entonces, como tal, es una plantilla en blanco, como por llamarlo de alguna manera. Vamos a darle aquí a crear. Y aquí ya tenemos el layout limpio con nuestra área de trabajo, que de momento no tenemos ninguna tarea, no tenemos ningún recurso, ni tenemos nada en cuanto al tiempo. Y para ello lo primero que tenemos que ver, y recordemos las tres variables que vamos a encontrar en un proyecto, que es la temporalidad, el tiempo, bueno, la temporalidad o el tiempo, que es lo mismo, los recursos, ¿sí? Y las tareas, ¿ok? Entonces, primero tendríamos que ver el tiempo, vamos a configurar el tiempo. ¿A qué me refiero con el tiempo? ¿Cuándo se va a iniciar? Antes que nada, lo primero que tenemos que saber es cuándo se va a iniciar el proyecto, cuándo tenemos pensado que se va a iniciar. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí a proyecto, ¿sí? Le damos clic ahí y nos vamos a ir a información del proyecto. Aquí vamos a programar, recordemos que el proyecto, en esta herramienta vamos a encontrar aspectos de temporalidad. Y pues bueno, aquí vamos a ver primero que nada la fecha de comienzo del proyecto. Por default nos va a dar la fecha del día en que se está viendo el documento. En este caso es el 30 de marzo del julio del 2013. Pero tenemos, y de hecho coincide la fecha de comienzo con la fecha de hoy, pero evidentemente, pues bueno, normalmente cuando hacemos un proyecto o cuando planeamos un proyecto no va a empezar el día que estás iniciando justamente la planeación del proyecto. Entonces tenemos que dar una fecha de inicio, ¿ok? Recordemos que en esa fecha de inicio ya tenemos que tener disponibles nuestros recursos, tenemos que tener definidas las tareas y tenemos que tener y evidentemente tendremos que tener el plan o el proyecto como tal, el proyecto digamos planeado, ¿sí? Por lo tanto, la fecha de inicio no es la fecha en la cual se está planeando, ¿ok? Vamos a ponerle posiblemente, vamos a darle un mes, vamos a poner en agosto, vamos a ponerle el primero, ¿no? Vamos a empezar que sea un lunes, que sea el 5 de agosto del 2013, teóricamente, en la cual vamos a tener un mes, es decir, en lo que definimos, bueno, eso se tendría que definir teóricamente en una semana, para que se valide, y después tendríamos 3 semanas, más o menos, para nosotros, bueno, de hecho es que estamos aquí en julio, agosto sería septiembre, ¿no? Vamos a darle no en agosto, vamos a darle hasta septiembre, el 2 de septiembre, para tener un mes, es decir, nosotros tenemos, cuando iniciamos la planeación, nada más estamos nosotros frente a la computadora, todavía no tenemos los recursos, todavía no tenemos bien claro cuáles son las tareas, tenemos que hacer todo un estudio de mercado, viabilidad, todo ese rollo. No tenemos recursos en el sentido de que no tenemos a nadie a nuestro cargo de momento, no tenemos los recursos económicos tampoco, entonces todo eso lo tenemos que reunir antes, ¿sí? Para empezar a llevar a cabo, ejecutar el proyecto. Bueno, partiendo de un proyecto de negocio, o yo qué sé, tal vez el mismo proyecto sea la planeación, ¿no? Entonces ahí tendríamos que definir esto. Pero bueno, empezamos justamente con la fecha de comienzo, vamos a darle aquí un mes de margen, digamos, en lo que hago la planeación y me hago de los recursos, ¿ok? Y bueno, la siguiente cosa que vamos a ver es de que en la fecha de fin. En la fecha de fin del proyecto, evidentemente, nosotros tentativamente, tal vez por gerencia o yo que sé, por nuestros superiores, nos digan lo quiero listo para tal fecha. Pero en realidad en Project eso no le interesa. En Project te dice, bueno, aquí vas a iniciar tu proyecto en la medida que vayas agregando tareas, asignando recursos para el cumplimiento de tareas. Project va a ir calculando la fecha de fin, ¿sí? Evidentemente nosotros lo vamos a hacer esta redistribución de recursos y de tareas y cumplimiento de tareas para ajustarnos justamente a la fecha compromiso que nos hicimos con el cliente o con nuestros jefes o yo qué sé, ¿no? O incluso de manera autodidacta, ¿no? Si es un proyecto de un negocio que vamos a crear, pues bueno, nosotros tenemos pensado
tenerlo listo para X momento, pues bueno, vamos a redistribuir nuestros recursos y nuestras tareas de tal manera de que lleguemos a nuestro objetivo. Pero a Project de momento eso no le interesa. A Project te hace el cálculo para decirte, sabes que según la distribución que tú hiciste con tus recursos y tus tareas, esta es la fecha tentativa, ¿sale? Entonces de momento te va a dar por default la fecha del día en el cual estás creando el documento. Ahora, la siguiente que va a hacer es la programar a partir de. Nosotros cuando programas a partir de los ajustes que va a hacer de las tareas, es decir, lo que se conoce como ruta crítica y las asignaciones de las tareas, se va a hacer partiendo de la conclusión, es decir, del fin, que es el que te va a dar de momento, te lo va a dar aquí, partiendo siempre como fecha de finalización del proyecto o como fecha de comienzo del proyecto. Lo ideal es manejarlo como fecha de comienzo del proyecto, es decir, que todo te lo vaya recorriendo siempre a que se ejecute lo antes posible las tareas, ¿ok? Es decir, si yo empiezo aquí a crear tareas, todas me las va a dar. Si aquí tengo la fecha del día de hoy, perdón, sí, me las va a buscar recorrer justamente cuando se inicia el proyecto, todas. Ya hasta que empezamos a dar dependencias y empezamos a asignar recursos es cuando se empiezan a agrupar o se empiezan a vincular entre ellas, ¿ok? Pero siempre partiendo de la lógica de hacerlo lo antes posible, ¿sí? Pues bien. Bueno, después vamos a ver que tenemos la fecha de hoy. Esta, pues bueno, siempre se va a estar abriendo al momento que se abre el documento del proyecto. Siempre se va a estar actualizando la fecha del día de hoy. Entonces aquí no se, bueno, podemos modificarla, pero en realidad pues debe de ser la fecha del de que sea el momento en que se abre. Después tenemos la fecha de estado. Aquí lo que hacemos, ahorita me tiene como no asignada. Nosotros podemos asignar, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Si el proyecto dura 3 meses, que al primer mes, al final del primer mes, al final del segundo mes, dándole fechas concretas, se haga una revisión posiblemente de lo que se ha alcanzado dentro de la ruta crítica, por ejemplo, donde se han cubierto las tareas y donde hay un cierto atraso para poder hacer reasignación de recursos, evaluación de costos, yo no sé. Y aquí podemos hacer una fecha de estado, por ejemplo, asignar una fecha de estado para que se hagan este tipo de revisiones. Aquí nosotros podemos determinarla. De momento vamos a dejarlo así. En cuanto al calendario, nosotros podemos manejar un calendario estándar, uno que está contemplado para 24 horas, es decir, que las cosas se van a medir por medio de horas, todo va a ser en razón de 24 horas, o por medio de turnos nocturnos. De momento vamos a dejarlo el estándar. El estándar básicamente es un horario que parte, no sé si recuerden el capítulo anterior en el cual vimos justamente cuál era el horario estándar, que era desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Sí, que yo de hecho la modifica para que fuera 18 horas, ¿ok? Es decir, con un horario de comida y ¿cómo se dice? Un turno de 8 horas con una hora de comida, ¿ok? Partiendo de las 9 de la mañana hasta las 18 horas, es decir, las 6 de la tarde, ¿ok? Evidentemente esto lo vas a poder modificar justamente en la configuración avanzada que vimos aquí en la parte de abajo. Recordemos, bueno, ahorita lo tengo esto abierto. Pero los invito a que vean el capítulo anterior para que lo vean eso, de donde configuramos este tipo de cosas. Después vamos a ver la prioridad. ¿Ok? La prioridad parte básicamente cuando están haciendo diferentes proyectos de manera paralela. Entonces a cada uno de esos proyectos se les da una prioridad. ¿Sí? Aquí me está dando de 500. En realidad aquí no tiene mucho sentido porque vamos a hacer un solo proyecto. Entonces no tiene esto sentido. Vamos a dejarlo como está. Y por último, esto del departamento. Esto también es cuando se trabaja, digamos, por medio de servidor. ¿Sí? Es decir, project a través de justamente vinculado a otros al mismo software en otros equipos que está en departamentos distribuidos y que cumplen proyectos distintos, pero que todos son colaborativos y que por lo tanto entre la suma de todos van a llegar a un proyecto global, ¿ok? Entonces esto sería un departamento. De momento, como no lo tenemos y no lo vamos a ver en el curso, no, digamos, esto sería para hacer proyectos colaborativos interdiferentes, o sea, entre proyectos, ¿ok? De momento no lo tenemos activo, vamos a dejarlo así y vamos a darle aceptar, ¿ok? Y pues bueno, de momento vamos a dejar, ya tenemos configurado esta parte del inicio. Vamos a dejar hasta aquí y los invito a que sigan viendo este curso sobre Project. También los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y también los invito a que vean otros cursos que he estado creando sobre Excel avanzado, sobre Visio. Todos en aspecto de Excel avanzado, Visio y el de Access, que también estoy trabajando junto con este de Project. Pues la idea es que son las herramientas que nos brinda Office, Microsoft. Y entre todas, pues bueno, trabajar para hacerlo justamente, ya sea para análisis, por ejemplo, financiero, bases de datos, planeación a nivel estructura y configuración, por ejemplo, eso lo vamos a ver en Visio.
cómo vincular, por ejemplo, información de Visio, por ejemplo, a otros software propios de Microsoft, incluso externos. Y pues bueno, y si les interesa, pues bueno, también les dejo otros cursos que he estado creando, no solamente a nivel de negocios y finanzas, sino también a nivel diseño, que es mi otra carrera, en otro canal que tengo sobre diseño, y algo de Photoshop, Blender, 3D Max, en fin, y también algo de arquitectura en otro canal. Pero en fin, de momento sería todo y hasta la próxima.